Listo, chicos, buenos días, los saludo a todos. Los que están ingresando, los que ya estaban hace ratico esperando, los saludo, chicos, buenos días, ¿cómo amanecen todos? Espero que muy bien. Voy aquí a colocar las pantallitas para verlos a todos. Listo. Colocarlo por aquí. Muy bien. Bueno, chicos, entonces los saludo a todos. Espero que se encuentren muy bien, que me estén escuchando allá clarito. Los saludo. Les invito a que todos ustedes se ubiquen ya en nuestra clase número 12. Estoy aquí mirando la pregunta que nos corresponde o las preguntas que vamos a responder el día de hoy. Voy a estar un poquito más haciéndole seguimiento en el orden de las preguntas que vamos manejando mientras ingresan los demás chicos, que sé que son más que se conectan hoy. Los felicito por el trabajo realizado, chicos, realmente estoy muy orgullosa de ustedes, qué trabajo tan bonitos que hicieron del Día del Idioma. Vi muchísimo talento, participaron muchos, quedé muy contenta, realmente que para nosotros los docentes es una motivación muy grande que usted se prepare, que usted participe, que usted esté ahí en su casa con el módulo, con su agenda, ya mirando qué tema de todo lo que los que han visto en español les llamó la atención, si le ha llamado la atención varios, vaya mirando cuál es el que usted quiere alimentar más para hacer ese escrito y presentarlo como producto final el 15 de junio, lo mismo ya vaya analizando sus módulos. ¿Listo? Entonces aquí estoy buscando la pregunta para el día de hoy para que todos estemos al día. Bueno. Y vamos dentro del mapa conceptual, ¿verdad? Ya habíamos terminado, ahorita hacemos un breve resumen. Vamos a arrancar hoy con el tema del Renacimiento y aparece en la pregunta número 97. ¿Listo, chicos? Pregunta número 97. Página 26 me aparece a mí en el módulo, de pronto usted no esté en esa página, pero a mí me aparece en la página 26, pregunta número 97. Página 26, pregunta 97. Entonces saludo a todos los chicos de ciclo 4 pertenecientes a el grado octavo y noveno. ¿Listo, chicos? Muy buenos días, vuelvo y saludo. Vamos a estar atentos en esta mañana. Voy a hacer un breve resumen de la clase anterior por si hay algunas dudas dentro de sus módulos. De pronto usted no haya contestado. Y los chicos que son nuevos, les quiero pedir el grande favor que ingresen el link que ya en un momentico les va a aparecer allí en su chat, donde deben ver los videos que donde hemos respondido ya cerca de 100 preguntas, como se han dado cuenta el día de hoy. Felicitarlos de nuevo porque sé que están muy juiciosos y están con ese ánimo. ¿Listo? Entonces vamos con nuestra clase de hoy ya sin más preámbulos. Entonces voy a cerrar un poquito aquí mi cámara. Voy a dejar una sola retorno acá de cámara para que nos rinda nuestra clase de hoy. Bueno, vamos a trazar un poco nuestra clase. Vamos a hacer un barridito rápido por los temas que tuvimos hace 15 días. Bueno, vamos a ver. Aquí se nos quedó paradito el internet. Vamos a esperar que nos vuelva la imagen. Vamos a darle un momentico, ¿listo? Ok, vamos a ver. Aquí nos salió otra cosa. Listo, vamos a ver que aquí ya como que ya solucionamos. Bueno, hablábamos del mapa conceptual, que son instrumentos que nos permiten hacer representaciones gráficas y resumidas de los contenidos. ¿Qué es el mapa conceptual? Es un resumen de conceptos, o sea, lo más importante de un tema a desarrollar, ¿listo? Y ese mapa conceptual nos permite tener una organización mental con profundización de contenidos, sobre todo en la parte de conceptos. En el castellano de nosotros es un resumen
de los conceptos vistos dentro de un tema o un contenido que nos han pedido que lo coloquemos conforme a lo que entendimos. ¿Listo? Ya también les dijimos, les dije en la clase anterior que se usan para realizar una presentación inicial de un tema, donde se establecen conceptos básicos, relaciones existentes entre ellos, ¿sí? Que todo lo que podamos leer dentro del mapa tenga coherencia. Que los conceptos son el grupo de objetos y acontecimientos que tiene en mente un individuo a través de los cuales construye sus propios conocimientos. Son imágenes que se construyen a partir de ideas, por lo que se asocia a una palabra. Entonces ya habíamos visto que estos son los conceptos que deben ir. Los conceptos casi siempre van en figura geométrica como óvalo o elipsis. Algunas personas prefieren el rectángulo. Hay unas palabritas que las conocemos como palabras de enlace. Esas palabritas de enlace son por, para, como, son, es, donde. Esas palabritas también que sirven de enlace también son conocidas como preposiciones. Ahora, las proposiciones son dos o más términos conceptuales unidos por palabras de enlace que forman unidades semánticas, ¿sí? Entonces, esas proposiciones que nos hablan allí nos permiten, ¿sí? Empezar a estructurar, estructurar ese mapa, darle como esa idea sobre un tema. Entonces, siempre sobre un tema que nos han dicho. Entonces, hago un mapa conceptual sobre el Día del Idioma. Entonces, usted colocó el Día del Idioma. Entonces, va. Miguel de Cervantes Saavedra sería una palabra principal. ¿Quién fue este hombre? Este hombre fue el máximo representante. Entonces tú escribas abajo, le haces la viñeta, vamos a hacerlo mejor escrito para que lo entiendan mejor. ¿Va? Aquí, para que sepamos que es proposición. Prefiero demorarme un poquito más, pero que a usted le quede claro. Tengo mi lápiz aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir el Día del Idioma. Entonces, Día del Idioma. Día, bueno, voy a decir solo día porque ustedes ya saben que es Día del Idioma. Listo, Día del Idioma. Entonces bajo aquí y empiezo mi mapa conceptual. Día del Idioma. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es el Día del Idioma? Una celebración. ¿Qué estamos celebrando ese día? Entonces, aquí empezamos nuestro mapa conceptual. Lástima que no me rinde mucho. Hoy tengo como afectado mi bracito y no me puedo mover mucho. Entonces, aquí celebramos. ¿Qué celebramos? ¿Qué celebramos, chicos? La lengua. Entonces, aquí nuestro lenguaje español y aquí ya podemos hacer dos. ¿Qué celebramos ese día? Celebramos nuestro lenguaje español. Entonces, voy a poner la L de lenguaje. Y aquí el representante que es Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Listo? Aquí. Entonces, aquí ya. ¿Cuál fue la obra magistral para que se dé todo esto? Don Quijote de la Mancha. Quijote de la Mancha. Esas dos palabras que están unidas por ese enlace, ¿sí? Aquí sería, celebramos el, aquí el, para este lado sería la palabra el, la palabra de enlace, el lenguaje y acá la muerte, porque eso es lo que realmente conmemoran en la muerte de este hombre. Entonces, la muerte, entonces, estos son los enlaces y estas son las unidades semánticas. Esas dos como historias. Una cosa el lenguaje, otra cosa la de Miguel de Cervantes Saavedra. Entonces, esas dos luego se unen, ¿sí? ¿Qué significa el acontecimiento más importante que fue la obra literaria El Quijote de la Mancha, ¿sí? Entonces, para que entiendan qué es la formación de dos unidades semánticas, dos temas diferentes que se pueden asociar sobre un acontecimiento. Eso es lo que nos está diciendo que es una proposición, para que ustedes lo tengan en cuenta allí y no se me vayan a confundir después. Vamos a cerrar acá. ¿Listo? Vamos a continuar. Dice, las líneas y conectores. Entonces, esas líneas o conectores son exactamente eso, líneas. Y esas líneas también van acompañadas con palabras. Entonces, son aquellas que se utilizan para unir los conceptos y que acompañan a las palabras de enlace. Los principales conectores utilizados son las palabras y, o y por qué. Esas son las tres que se utilizan normalmente. Las jerarquías, ya les había explicado en la clase anterior, que van en un orden
en el que aparecen los conceptos. Los más importantes o generales van en la parte de arriba, ¿sí? Y los de menos de pronto importancia van en la parte de abajo, ¿sí? Van al mismo tiempo que el tamaño de sus recuadros y las palabras superiores van arriba y las de menor importancia van abajo. Las preguntas claves que van dentro de un mapa conceptual no es como tal para responderlas así como estamos acostumbrados cuando lo escribimos sin ninguna herramienta o ningún diagrama de apoyo. Entonces, lo que hacemos es, como les decía al principio, un resumen. Este tipo de preguntas debe ser formulado de forma breve y concisa, teniendo en cuenta la relevancia del desarrollo del tema, y deben ser respondidas en la parte inferior con palabras y no con oraciones, por lo que decíamos acá, que como el agua en el planeta, entonces estado líquido, gaseoso y sólido. Líquido, entonces líquido el agua. Gaseoso cuando yo le coloco gas al agua, o cuando hace vapor y levanto la tapa, entonces le digo vapor, para no escribir todo el contexto. Entonces, gaseoso, vapor. Líquido, el agua en un vaso. Sólido, el hielo. Ya quedó en estado sólido el agua. Estamos hablando del agua en sus diferentes estados, pero en ningún momento se fue enfocando una pregunta. Usted ve que está inmersa la pregunta ahí, pero nunca la hace abiertamente. Esas son también es como un nivel que lleva el mapa conceptual. La estructura cognitiva se refiere al proceso mental utilizado por los individuos para asimilar la información, organizándola de tal forma que ésta pueda ser aprendida y recordada más adelante. En el mapa conceptual, las proposiciones deben ser enlazadas con las palabras conectoras, ya lo vimos en el ejemplo. Chicos, el mapa conceptual es un proceso mental. Es algo que yo hago para estructurar lo más importante y que me quede eso en la mente. Voy a empezar a hacer clases donde solamente voy a hacer mapas conceptuales para darle respuesta a las preguntas de los módulos, para ver ustedes lo fácil que es estructurar información que se le queda a uno a la mente, porque uno saca extrae lo más importante. ¿Listo? Ahora sí, ahí quedamos la clase anterior. Hoy vamos a ver ya pregunta número 97 sobre el renacimiento. Ojo chicos, porque ya vamos, si ustedes se han dado cuenta, empezamos con temitas muy fáciles. En ese momento ya empieza un poquito más complejo, por eso pido que presten atención. El Renacimiento fue un importante movimiento artístico y filosófico que se originó en Italia a finales del siglo XV. Su nombre alude o tiene muy en cuenta el redescubrimiento de la cultura greco-romana y la filosofía clásica. ¿Qué quiero decir con esto? Recuerdan que estábamos en el tiempo del... Hay varios tiempos, ¿no? Ya no estamos en la etapa medieval. Cuando estábamos en la etapa medieval, hablábamos de la desaparición del movimiento grecorromano. Es decir, todo lo que venían de las costumbres, lenguas, toda esta situación se perdió. Y entonces se instauró como esa filosofía o la parte teológica y doctrinal. Ya en la etapa de Renacimiento, en algunas áreas se le conoce como el siglo de oro, porque ya aquí como que empezaron a ver diferentes posiciones frente a varias situaciones. Lo que más resalta dentro de este movimiento, la parte artística y filosófica, aunque también la literatura tuvo muchos cambios. Aquí ya le di la solución a una de las preguntas, entonces tengan en cuenta que ya aquí ya está la respuesta de la primera pregunta, ahí de la 93, de la 97, perdón. ¿Dónde nació el Renacimiento? Entonces, el Renacimiento es un movimiento cultural que surge ¿en dónde? En Italia, en torno al año 1400, y marca el salto de la época medieval a la edad moderna, y trae consigo una gran transformación cultural, no solo de las artes, sino también de las ciencias, de las letras y de las formas de pensamiento. Entonces, el Renacimiento... ya sabemos que fue un movimiento cultural que nació ¿dónde? En Italia. ¿Listo? Ya vamos aquí con una de las preguntas también solucionadas. Listo.
¿Qué fue lo que más sobresalió dentro de la época del Renacimiento? Pues resulta que arrancó algo muy importante que ustedes conocen, que yo creo que ustedes han estado viendo con la clase de humanismo, ¿sí? Porque aquí es donde aparece por primera vez esa palabra, estas dos palabras, antropocentrismo y humanismo, ¿sí? Aquí fue donde apareció. Entonces, ese antropocentrismo y humanismo pretendía recuperar el saber clásico en el que se busca una nueva escala de valores para el individuo frente a la sociedad medieval en la que todo giraba en torno a ¿qué? A la idea de Dios. Durante el Renacimiento el hombre pasa a ser el centro del universo. Emplea la razón como fuente del conocimiento y busca la verdad a través de la reflexión personal y de la investigación. Por eso les hacía la aclaración. En el medioevo se hablaba solo en torno a la idea de que existe Dios. Pero ya con la etapa del Renacimiento, ya pasó el hombre a ser ¿qué? El centro del universo. ¿Y cómo lo hacían? Y lo siguen haciendo, buscando como fuente del conocimiento que el hombre reflexione y empiece a hacer investigaciones sobre de dónde viene y para dónde va. ¿Listo? Ese es el punto del cual hablamos del antropocentrismo, que quiere decir que le dan, ya no es Dios como en la parte de la teología, ya no es Dios el centro, sino es el hombre, ¿listo? El hombre como el centro, ahí lo decía, que todo gira en torno al hombre, ya no es en torno a Dios, sino el hombre es el centro del universo. Avance humano y científico, entonces decíamos acá, que dentro del Renacimiento, así como avanzó la parte humana, avanzó la parte científica también. Entonces, estos nuevos elementos o inventos fueron la brújula, la pólvora, el papel, la imprenta y la carabela, ¿sí? También hubo progresos en la navegación y en la geografía. ¿Listo? Imprenta para la literatura fue algo supremamente importante porque ya empezaron a imprimirse, ¿sí? De alguna manera, o decirlo así, a realizarse los famosos libros que ya conocemos, con hojitas, con carátula. En esa época ya empezó a manejarse este tipo de impresión donde podían ellos estar haciendo muchísimos libros. Eso fue algo muy importante dentro de esa época. La imprenta marcó en el tiempo del Renacimiento algo muy importante para la literatura. Durante la época renacentista surgió el humanismo, el concepto que mejor define esta época histórica. Sustituyó al teocentrismo, lo que les venía diciendo. Teocentrismo significa que el centro de todas las cosas es Dios, ¿sí? Porque aquí lo dice, sustituyó al teocentrismo de la Edad Media que situaba a Dios como el centro de todo y fue un movimiento de exaltación de la naturaleza humana y del hombre. Ese movimiento que exaltaba la naturaleza humana y el hombre. O sea, ya no se centraba como en la Edad Media, que se manejaba solo Dios como el centro de todo, sino aquí ya empezó a ingresar otros protagonistas como el hombre y la naturaleza. Bueno, todo centrado en el hombre, muchachos, todo centrado en el hombre. Yo creo que ahí están juiciosos respondiendo porque prácticamente les estoy dando la respuesta. Ahora vamos a hacer un paralelo entre teocentrismo y antropocentrismo. El antropocentrismo, entonces, se denomina así a la teoría de la filosofía que ubica al ser humano, ¿dónde? En el centro de todo. Es posible considerar que el antropocentrismo se puede ver mejor desde diferentes perspectivas. Muchas veces se entiende esa doctrina por oposición ¿a qué? Al teocentrismo. ¿Qué hacía el teocentrismo? Colocaba a Dios como medida de todo. Aquí yo hice un paralelo y aquí ya está clarito. El teocentrismo se entiende como una doctrina que coloca a Dios como la medida de todo. ¿Listo? Aquí fue donde empezaron particularmente a salir algunos grupos que defienden una cosa y, están a favor de una cosa y en contra de otra. ¿Sí? Entonces, cuando uno conoce toda esta situación, toda esta historia de sociales, desde el lenguaje, uno empieza a entender este tiempo, ¿verdad? Entonces, la idea de aprender y de hacer el recorrido por todos estos temas es que usted no va a salir como llegó. O sea, usted va a salir con muchísima información que le va a permitir seguir indagando, seguir preguntándose muchas cosas. Listo. Ahora vamos a uno de los puntos más importantes, la literatura del Renacimiento.
La literatura renacentista se caracterizó por enfatizar temas como, 1, el amor. Fue el eje central de la poesía lírica que deja de lado a Dios como centro y reconoce a la mujer como objeto de admiración. Hasta ese entonces la mujer no había sido, no se había tomado ni a un hombre ni a una mujer, solamente se tomaba a Dios como centro de todo. Entonces aquí en la literatura del Renacimiento aparece la mujer como ese objeto de admiración y hasta la fecha sigue siendo también puesta como objeto de admiración, pero también de otras circunstancias. También se caracterizó por la naturaleza, fue idealizada por su belleza y por los sentimientos que generaba su gran magnitud y perfección. Empezó a verse la naturaleza como algo emblemático, como algo poderoso, como algo como lo decía ahí, de gran belleza y que inspira. Entonces ya sale la parte de Dios como centro y se reconoce a la mujer y a la naturaleza. Entonces, ahí para que ustedes vayan respondiendo muy juiciosos en sus módulos. Dice que la antigüedad clásica fue importante para el Renacimiento, pues hablaba del ser humano y de la belleza. Ese punto es clave porque es la respuesta a algo que les preguntaron ahí. Entonces, la antigüedad clásica fue importante para el Renacimiento. ¿Por qué? Porque hablaban del ser humano y de la belleza de ese ser humano. Ahora vamos con otro apunte aquí importante, que son los escritores importantes del Renacimiento. Entonces, los escritores más influyentes del Renacimiento fueron Leonardo da Vinci de 1452 a 1519. ¿Listo? Miguel Ángel, 1475 a 1564, que fue su tiempo de nacimiento, su tiempo de muerte. Nicolás Maquiavelo, de 1469 a 1527. Martín Lutero, 1483-1546. Francesco Petrarca, que ustedes lo deben conocer porque en las clases de humanismo ya debieron haberlo conocido, 1304-1374. Miguel de Cervantes Saavedra, 1547-1616. William Shakespeare, 1564-1616. Teresa de Ávila, 1515-1582. Si ustedes entran a todas las redes sociales, perdón, a los buscadores de Google o de Internet, van a encontrar una cantidad de listas de personas o de personajes de la época del Renacimiento. Pero digamos que estos fueron algunos de los más influyentes. Aquí vamos a hacer un pequeño resumen de lo que estamos viendo. ¿Listo? Dice que la literatura, vamos a hablar sobre la literatura. Si bien el Renacimiento arrancó en el siglo XV, ya fue en el siglo XVI que abarcó la literatura. O sea, que ya se presentó en la literatura y hizo cosas importantes, ¿sí? Entonces, la literatura del Renacimiento abarcó el siglo XVI. Sus temas fueron el amor, la naturaleza, la mitología, el disfrute de la vida, y cultivó géneros como la lírica, la narrativa y la dramática. La lírica, en la cual se imitaron las formas clásicas y se empleó el soneto. Ustedes ya saben cuál es el soneto. Es esos poemas o esos versos que llevan 14, ¿sí? Ya saben que son 14 versos que van 4, 4 y 3. O sea, estrofas de 4, 2 estrofas de 4 y una de 3. ¿Listo? Ok, vamos, continuemos. La narrativa, se emplearon formas como el cuento, la novela, el ensayo. Aquí aparece el ensayo en una forma no totalmente como lo conocemos nosotros, sino algo un poquito menos estructurado. Y también vemos la dramática o el teatro, que se desarrolló ¿dónde? En Inglaterra, y adquirió su forma moderna y se convirtió en un espectáculo de masas. Aquí quiero ser clara que el teatro antes era solamente permitido para aquellas personas de pronto cultas, pero también había el teatro para gente popular y del vulgo. Pero entonces eran muy pocos los que tenían acceso, ¿cierto? Acceso a estas presentaciones. De aquí fue que nace todo el espectáculo. O sea, ya la parte que no entran solo los que pueden, sino muchísima más gente empieza a ingresar a estos procesos. ¿Listo? ¿Qué quería que ustedes vieran en ese momento? ¿Se acuerdan que veníamos del tema
los mapas conceptuales, muy bien. ¿Vieron cuántas diapositivas utilicé para llegar a este punto? Unas 5 o 6, ¿verdad? Y miren todo lo que hablé de un tema, sobre eso todo en literatura, y es el resumen de algo muy importante, ¿verdad? Si ustedes van a investigar, es mucho lo que sale con respecto a la literatura del Renacimiento, pero los mapas conceptuales que nos permiten. El mapa conceptual nos permite tener un cuadrito muy pequeñito donde usted va a leer y entiende completamente lo que está diciendo, ¿verdad? Sabemos la fecha en que abarcó, estábamos hablando, ¿se acuerdan que estábamos hablando de las proposiciones? Sus temas fueron. ¿Cuáles fueron los temas? Y aquí tenemos el concepto o los ejemplos. Aquí cultivó géneros como, aquí tenemos otra proposición. Y estos son los conceptos, la lírica, la narrativa, la dramática. Estas son las palabras también de enlace. ¿Sí ven? Aparecen las líneas, los conceptos. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, por eso es importante conocer los mapas conceptuales, porque nos dan una idea más clara sobre el tema que estamos estudiando. Y como se dan cuenta, es completamente un resumen. Quería hacerlo transversal a la clase para que se dieran cuenta lo fácil que es entender un mapa conceptual. ¿Listo, chicos? Continuemos. Aquí vamos a ver los personajes, los que les decía, porque ahí les van a aparecer algunos autores de la época del Renacimiento. Entonces voy a ver algunos, a ver cuál de todos ustedes los van a colocar ahí cerca o les van a marcar como respuesta correcta. Tenemos a Erasmo de Rotterdam, que también lo vemos en el humanismo, con unas obras muy interesantes, El elogio de la locura y Manual del caballero cristiano. ¿Listo? Esas fueron las obras más importantes para este escritor. Dante Alighieri, que lo conocemos mucho con su obra La Divina Comedia o Vita Nuova. Vita Nuova es una, y La Divina Comedia, que ustedes no sé si han ido alguna vez al Parque Jaime Duque, y allí hay un lugar donde uno empieza del cielo al infierno, ¿cierto? O del infierno al cielo, que usted va entrando y eso después se asusta. Bueno, esto es como un resumen de la obra de este hombre Alighieri, Dante Alighieri, de la Divina Comedia. ¿Listo? No les voy a contar más para que les dejo ahí como el tipcito para que la busquen. Es muy bonita, es interesante leerla. William Shakespeare, Sueño de una noche de verano, y Romeo y Julieta, lo conocemos por estas dos obras. Tomás Moro, también humanista, su obra Utopía. Francesco Petrarca y su obra Canzoniere, o Canzonier, así, Canzonier. ¿Listo? Él también lo van a ver en humanismo. Fernando de Rojas con La Celestina, yo tuve la oportunidad de leerla cuando estaba así, como ustedes, en mi tiempo de bachillerato, leí La Celestina, también es un libro muy interesante. Nicolás Maquiavelo, de él vamos a hablar la próxima clase, también vamos a hacer como una estructura, si no se me olvida, ¿me recuerdan? Miguel de Cervantes Saavedra, que fue uno de los más importantes de esta época, con su obra El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿cierto? Y Las dos doncellas, esas fueron las obras más sobresalientes de Miguel de Cervantes Saavedra. Muy bien, continuemos. Pierre de Ronsard, que quise hacerle como una biografía, fue un escritor y poeta francés del siglo VI, se le conoció como el príncipe de los poetas y poeta de los príncipes de Francia, y lideró junto a él también el poeta Joachim du Bellay, el grupo poético del Renacimiento francés, reconocido como la Pléyade, siendo el miembro más representativo de su país, de Francia, en el tiempo del Renacimiento. Ojo, porque aquí les estoy enviando todas las respuestas de su módulo. Están muy, muy claras las respuestas, chicos. Las obras literarias del Renacimiento se enmarcan en un periodo muy fructífero para el Occidente. Las principales y más importantes son Hamlet, Romeo y Julieta, La Divina Comedia, El Príncipe, Utopía y Don Quijote de la Mancha, siendo Don Quijote de la Mancha
la más importante obra del Renacimiento para algunos escritores, no, sobre todo para la cultura española. Bueno, muy bien, para que ustedes lo tengan ahí muy en cuenta, y creo que alcanzamos el tiempo apenas para responder las preguntas que se nos hacían sobre el Renacimiento. ¿Listo, chicos? Entonces, aquí ya voy a dejar de compartir pantalla. Fue muy rapidito este trabajo. Ahora sí, chicos, necesito que ustedes muy juiciosos me hagan sus preguntas. Con mucho gusto yo intentaré respondérselas. Creo que quedó muy claras las preguntas. Quise como mejorar en esa parte para que ustedes quede más clarito, sin llegar a darles pues como tan obvia las respuestas, porque ustedes también tienen que poner de su parte. Diana, buenos días. Adelante, ¿cuál es tu pregunta? Para que no te dejan... Ah, ya, ahora sí, Diana, adelante. Una pregunta, la 106. ¿Cuál es la 106? Entre los autores más importantes del Renacimiento encontramos a Carl Jung, Jacques Lacan, Karl Marx. Ninguno de los anteriores, chicos. Ni alguno de ellos vimos, no vimos ninguno. ¿Listo? Muy bien. ¿Quién más tiene preguntas? ¿Todo clarito? ¿Todo clarito? ¿Nadie quiere hablar? ¿Todo está claro, preciso y conciso? No todo, pero pues yo no tengo preguntas así. Yo he respondido hasta las 120 por ahí, pues. ¿Hasta las 100 qué? Perdón. Yo voy hasta las 120, hasta ahí he respondido. Ok. Antes Uy, como pero va adelantadito. adelantadísimo, va adelantadísimo. Muy Sí, pero bien. yo voy revisando lo que usted está diciendo para ir corrigiendo algunos que de pronto no las Per tienen mal, ¿no? Perfecto. ¿Y cómo nos fue? ¿Cómo nos fue? Bien, parece que hoy bien, parece. Ah, bueno, me alegro mucho. Mira, hay compañeros que se adelantan, pero dígame si no, que es más fácil así cuando nos explican para tener como la confianza de que hemos Sí, respondido bien. Ok, sí, muy está bien. como... Lo felicito, muy bien. ¿Alcanzamos a llegar hasta qué pregunta, chicos? Hasta la 108, ¿cierto? Ok, muy bien. Listo, muy bien. ¿Algo otra pregunta, muchachos? Por favor, no se vayan a ir con preguntas que tengan que ver con hoy, no porque se nos hace difícil responderlas de otros módulos. Más bien vamos a intentar adelantar lo que más podamos y vamos a sacar un lugarcito para esas preguntas que están como que todavía no las tenemos claras. Listo, don Pedro, creo que es el que está con el micrófono abierto. Cuénteme, don Pedro. No, qué pena, ya lo cerré. Listo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Mire, no podemos dejar el espacio así abierto. Mire, tenemos 5 minutos, aprovechémoslo. Perdón, profe, Sí, dime. la 98. La 98. ¿Me la leas, por favor? La 98, profe. Por eso, léemela, por favor. ¿En qué territorio, en qué territorios se llevó a cabo el Renacimiento? A, en la Europa Occidental, en todo el planeta, en América de la Colonia, en Asia, África y parte del Viejo Mundo. Bueno, esta pregunta es un poquito enredadora, ¿cierto? Porque el Renacimiento tuvo que ver, o sea, impactó todos los continentes como tal. Pero la pregunta que nos hacen ahí, quiero que ustedes tengan en cuenta eso, porque si van a presentar un IFEX, se deben centrar en la pregunta que les hacen. ¿En qué territorios dice? ¿En qué territorio se llevó a cabo el Renacimiento? ¿Sí? Entonces, dice que en la Europa occidental, allí fue donde nació, ¿sí? B dice en todo el planeta, no nos sirve porque no fue en todo el planeta, en la América de la Colonia, y D en Asia, África y parte del Viejo Mundo. C, América de la Colonia, allí fue, ¿listo? ¿Alguien más tiene otra pregunta? Gracias. Sí, tenemos porque hay preguntas corchadoras, como, Profe, señor, la 99 que pues, no está como muy, no se la tengo muy clara. Dice, uno de los grandes rasgos del Renacimiento fue A, el avance humano y científico, B, el regreso a la forma religiosa y morales, C, el rechazo al mundo antiguo, D, el estancamiento artístico que esta época trajo. Pues yo tengo la A, pero pues no sé realmente.
A ver, compañero, ¿quién más quiere participar? Eso está súper fácil. Ahí lo explicábamos en las diapositivas. ¿Quién quiere ayudarle al compañerito, a don Pedro? A ver, ya tenemos tiempo para debatir. ¿Quién la tiene clara cuál es la respuesta número 99? Chicos, por favor, participamos, no se queden calladitos. ¿Ninguno? Don Pedro tiene toda la razón. Yo tengo la A. La A. Tengo la A. Por eso le decía a don Pedro, tiene toda la razón en la A. El avance fue netamente, pues, abarca todo lo cultural, pero también lo científico, ¿listo? Entonces, sí, es la A. ¿Alguien más? Ya, les voy a ayudar con una más, pero si me preguntan, ¿sí? Bueno, entonces con la 121. Sí. Ah, pero es que ya nos vamos a ir a la 121 y la 121 no hemos visto todavía. ¿Listo? Aunque yo tengo la respuesta. Yo tengo la respuesta, don Pedro, pero es mejor que usted esté atento ahí a la clase dentro de 8 días, que es cuando vamos a darle respuesta a esas preguntas. ¿Listo? Muchas gracias por su participación. ¿Qué me está preocupando? El libro. Yo creo que ya todos terminaron. Yo ya terminé. Y necesito hacer un debate sobre el libro. Cuénteme, don Pedro, que está que se habla. Cuénteme, don Pedro, hágale. Hágale, el tiempo es suyo, don Pedro. Realmente yo en el libro sí aún estoy muy crudo. Les voy a dejar este fin de semana, el otro y el otro. O sea, 2 fines de semana más para que lean el libro. Ténganlo en cuenta. Dentro de prácticamente 20 días tenemos debate. Y ahí les voy a dar una nota muy, muy importante para que ustedes tengan por la lectura de su libro. Entonces, pilas porque todos vamos a hacer el debate. En todos los diferentes ciclos vamos a hacer el debate del libro porque era una tareita importante que ustedes tenían que hacer. ¿Listo? Entonces, pilas con eso. Bueno, chicos, como los veo que están muy, muy juiciosos, una de dos, alguien me decía, cuando uno se queda callado, ¿fue que no entendió nada o fue que no entendió todo? Entonces necesito que me digan cómo les... Vamos para la 121. Listo, usted sigue con la 121. Muy bien, don Pedro, felicitaciones. ¿Alguien más quiere opinar? Nos quedan... Adelante, Carol. La 102, profe. La 102, ¿no vamos ahí todavía? Ah, sí, ya pasamos. Venga, a ver, miramos. Léela, por favor. Carol. Dice, el término teocéntrico fue criticado por el renacentista debido a que A, el renacimiento daba nueva vida a la religión. B, el teocentrismo se basa en las ciencias como fundamento. C, el teocentrismo asegura que Dios es el centro del universo. D,